¿Alguna vez soñaste con alguien que ya murió, y al despertar sentiste que no era un sueño cualquiera? El Padre Pío decía que cuando un alma aparece en tus sueños, no es casualidad, no es imaginación, es una visita, una súplica, un mensaje del más allá. Y esto te va a estremecer. Una mujer soñó 3 noches seguidas con su abuela fallecida. En el último sueño, la abuela lloraba y decía: «Reza por mí. Estoy atrapada». Ella fue al confesionario del Padre Pío. Y antes de hablar, él le dijo: «Ya sé por qué vienes. Esa alma necesita tus oraciones». ¿Coincidencia? ¿Milagro? ¿O algo que no entendemos, pero que está más vivo que nosotros? Te lo cuento completo en el vídeo largo. Y al final entenderás. Cuando sueñas con alguien que ha muerto, es porque aún queda algo por sanar. ¿Y si te dijera que los muertos aún tienen algo que decirnos? ¿Y si ese sueño que tuviste con tu padre, tu abuela o aquel amigo que partió, no fue solo un recuerdo, sino una visita real? En este vídeo, te voy a contar exactamente qué significa cuando sueñas con un ser querido fallecido, según las enseñanzas del Padre Pío. Te contaré testimonios reales, milagros documentados. Y al final, entenderás por qué estos sueños no solo pueden cambiar tu vida, sino que pueden salvar un alma. Hay una línea invisible que separa nuestro mundo del otro. Capítulo 1. La puerta entre los vivos y los muertos. Una frontera silenciosa que muchos prefieren ignorar, pero que algunos, como el Padre Pío, conocieron de cerca. Él no hablaba de la muerte como una teoría. Para él, el más allá no era un concepto, sino una realidad tan concreta como la tierra que pisamos. Y es aquí donde empieza la historia que pocos se atreven a contar. El Padre Pío no solo era sacerdote, no solo era místico, era un hombre que convivía con los muertos. Literalmente. Para el Padre Pío, esto no era algo aislado. Durante años, las almas del purgatorio venían a él en busca de auxilio. Algunas aparecían mientras dormía, otras, mientras celebraba misa, y otras, simplemente lo rodeaban en la capilla, como sombras silenciosas. Él mismo llegó a decir: «Hay más almas de difuntos que de vivos viniendo a verme cada día». Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque si esas almas pudieron aparecerse a él, también pueden acercarse a ti. ¿Y cuándo lo hacen? Muchas veces eligen el único espacio donde bajamos la guardia, el sueño. La noche se convierte entonces en un umbral, un puente, una puerta entre los vivos y los muertos. Y esa puerta no se abre por azar. Se abre cuando hay una conexión pendiente, una oración no dicha, un perdón que nunca se dio, un alma que aún no ha llegado a la luz. Y cuando tú sueñas con esa persona fallecida, cuando aparece con ojos tristes, cuando te habla, o incluso solo te mira, no lo ignores, porque es muy probable que haya sido elegido para interceder por ella. Padre Pío decía que algunas almas del purgatorio no tienen nadie que rece por ellas. Sus familiares ya no creen. Nadie las recuerda. Están atrapadas en un silencio que duele más que el fuego. Y entonces buscan a alguien. Alguien sensible. Alguien que aún cree. Alguien, como tú. Y cuando te duermes, esa puerta se abre. Ellos cruzan. Te visitan. Y su visita no es un susto. Es una súplica. Hay un testimonio registrado por uno de los hermanos del convento. Una noche, escuchó al Padre Pío hablando solo en la capilla. Pero al acercarse, no había nadie con él. Le preguntó al día siguiente: «¿Con quién hablabas, padre?». Y él respondió: «Estaba con las almas del purgatorio. Me contaban su sufrimiento. Y rezamos juntos». Imagínate eso. Rezar con los muertos. Orar con ellos. Capítulo 2. Los sueños como territorio sagrado. Pedir a Dios por su liberación, mientras ellos piden por la tuya. Porque sí, las almas del purgatorio también interceden por nosotros. Aunque sufran, también aman. Y cuando son liberadas, no olvidan al que las ayudó. Por eso, este capítulo no es solo una introducción. Es una advertencia espiritual. Cuando sueñas con un difunto, no estás loco. No es sugestión. Estás tocando un misterio. Una puerta se abrió. Y tienes que elegir: ignorarla o entrar y ayudar. El Padre Pío eligió ayudar. ¿Y tú? Imagina esto.
Estás profundamente dormido. Y en medio del silencio de la noche, una imagen aparece. Un rostro conocido. Una voz que creías que no volverías a escuchar. Un abrazo que traspasa lo físico. Te despiertas. Estás agitado. El corazón late más fuerte. Y sabes, lo sabes, que ese sueño fue distinto. No fue solo un recuerdo. Fue algo más real que la realidad. El Padre Pío creía firmemente que los sueños, cuando vienen del cielo, no son simples productos del subconsciente. Son canales sagrados. Porque el alma, cuando duerme el cuerpo, queda más libre, menos atada a la lógica, menos distraída por lo mundano, más abierta a lo eterno. En la Sagrada Escritura, los sueños son instrumentos de Dios. No son un adorno poético. Son revelación. A José, en sueños, un ángel le dijo que tomara a María y al niño y huyera a Egipto. A los Reyes Magos, en sueños, se les advirtió que no volvieran con Herodes. A Daniel, se le dieron visiones proféticas mientras dormía. Entonces pregúntate, ¿por qué no podría Dios hablarte también a ti, por medio de los sueños? El sueño es un umbral, un espacio entre lo físico y lo eterno, entre lo visible y lo invisible. Y muchas veces, es el único canal que Dios tiene para tocarnos sin que lo filtremos. Porque durante el día estamos distraídos. Corremos, pensamos, nos defendemos. Pero por la noche, nuestro espíritu está desnudo. Y ahí es cuando lo eterno puede entrar. Cuando sueñas con una persona que ya falleció, hay varias posibilidades. Y el Padre Pío hablaba claramente de ellas. Puede ser un consuelo permitido por Dios. Esa persona está en la gloria, y Dios permite ese encuentro para darte paz. Para que sigas adelante. Para recordarte que la muerte no tiene la última palabra. Puede ser una intercesión. Esa alma está en el purgatorio. Y necesita tus oraciones, tu atención, tu amor. A veces con palabras. Otras, solo con miradas, gestos o símbolos. Puede ser un llamado. Un mensaje para ti. Una advertencia. Una invitación a cambiar de camino, a convertirte, a rezar más. Dios puede usar un rostro amado para darte un empujón del cielo. Pero no todo sueño con un muerto es espiritual. Y el Padre Pío también lo advertía. Decía que el demonio, en ocasiones, puede disfrazarse, puede imitar, puede generar confusión. Por eso es tan importante discernir. ¿El sueño te deja paz? ¿O temor? ¿Te lleva a Dios? ¿O al orgullo, la tristeza, la desesperación? Los sueños de Dios siempre conducen a la luz. El Padre Pío tuvo muchos testimonios de personas que se acercaban al confesionario diciendo: «Padre, soñé con mi madre. Ella me pedía ayuda». Y él, sin que nadie le dijera nada, contestaba: «Sí, porque su alma está esperando tu oración». Él sabía. Él discernía. Y su consejo siempre era el mismo. No ignores el sueño. Ora. Ofrece misas. Pregunta a Dios qué quiere decirte. Una vez, un joven soldado fue a visitar al Padre Pío. Había soñado con su hermano muerto en combate. Lo veía caminando por un bosque oscuro, con la mirada perdida. Y cada vez que intentaba hablarle, el hermano no respondía. Solo lo miraba, con tristeza. El joven le contó el sueño al Padre Pío. Y él, en silencio, le miró y dijo: «Tu hermano está en espera. Lleva mucho tiempo pidiendo una misa. Hazlo por él». Ese mismo día, el joven encargó una misa. Y 3 días después, volvió a soñar con su hermano. Pero esta vez, estaba de blanco. Y sonreía. No dijo nada. Solo, se fue caminando hacia la luz. Ese es el poder de un sueño sagrado. Un puente. Una puerta abierta entre tú y la eternidad. Y si alguna vez sientes que un fallecido te visita en sueños, no lo tomes a la ligera. Quizás, en ese instante, te han confiado una misión espiritual. Una tarea que solo tú puedes cumplir. Porque a veces, solo tú puedes orar por esa alma. Nadie más la recuerda. Solo tú. El Padre Pío decía: «No existen casualidades en las cosas de Dios. Y si un alma aparece en tus sueños, es porque fuiste elegido para ayudarla». Así que la próxima vez que despiertes con el corazón agitado, con una imagen viva de alguien que ya no está, no huyas. Detente. Ora. Pregunta.
Escucha. Porque puede que, en ese momento, tu oración sea la única luz que esa alma pueda ver. Capítulo 3. El purgatorio existe, y está más cerca de lo que crees. El purgatorio. La palabra incomoda. La idea duele. Y sin embargo, es uno de los actos más grandes de misericordia divina. No es un infierno. No es un castigo. Es una sala de espera, para el alma. Una sala donde se limpia lo que aún mancha, para poder entrar al banquete eterno. El Padre Pío lo sabía. Lo vivía. Lo veía. Él mismo contaba que, muchas noches, mientras rezaba solo en su celda, veía aparecer a personas que ya habían muerto. A veces rostros conocidos. A veces desconocidos. Almas silenciosas, sufrientes, algunas con lágrimas. Otras con una sola palabra: ayúdame. Uno de los frailes que vivía con el Padre Pío relató que una noche lo escuchó hablar en voz alta. Creyó que estaba con alguien. Pero al mirar, estaba solo. O al menos, eso creía él. Porque el Padre Pío le dijo: estaba hablando con un alma del purgatorio. Viene a mí todas las noches. Me pide oraciones. Y agregó algo aún más estremecedor: el purgatorio no está lejos. Está aquí, entre nosotros. Solo que no podemos verlo. ¿Te das cuenta? No es una dimensión lejana. No está detrás de un velo mágico. Está, justo al lado. A tu alrededor, puede haber almas que aún no han llegado al cielo. Y algunas de ellas, quizás, te visitan en sueños. ¿Por qué existe el purgatorio? Porque el cielo es perfecto. Y para entrar allí, el alma debe estar completamente limpia. El pecado confesado es perdonado. Pero las consecuencias, las heridas que deja, a veces, deben purificarse. Un alma que ha vivido con fe, pero ha tenido faltas, heridas, apegos, orgullos, no puede entrar inmediatamente a la gloria. No porque Dios la castigue, sino porque su alma aún no está preparada para abrazar la luz eterna. El Padre Pío decía: muchos piensan que la muerte lo resuelve todo, pero es allí donde realmente comienza la lucha más profunda del alma. Imágenes reales del sufrimiento. Una mujer fue al confesionario del Padre Pío y le preguntó si su padre, fallecido hace 2 años, estaba en el cielo. El padre guardó silencio. Luego bajó la mirada y dijo: tu padre está en el purgatorio. Sufre mucho, pero te espera. Ruega por él. Ella rompió en llanto, porque nunca había rezado por su alma. Pensaba que ya estaba descansando. Desde ese día, asistió a misa cada domingo por él. Y tras varios meses, soñó con su padre. Sonreía. La abrazaba. Y decía: gracias, hija. Ya soy libre. Ese testimonio fue documentado por el monasterio. No fue un invento. Fue real. Y hay cientos como ese. ¿Cómo se siente el purgatorio? No lo sabemos con exactitud. Pero los místicos lo describen como un fuego del alma. No un fuego material, sino uno interno, espiritual. Una sed de Dios, sin poder alcanzarlo aún. El Padre Pío dijo una vez: las almas del purgatorio sufren más por el deseo de Dios que por el fuego. El dolor más grande es la espera. Imagina un amor tan grande, que te quema por dentro no poder abrazarlo. Ese es el purgatorio. Y por eso, cuando tú sueñas con alguien que ha fallecido, cuando lo ves triste, pálido, silencioso, quizás no está en el cielo todavía. Quizás está en esa sala de espera. Y te necesita. ¿Y qué pasa cuando ayudas a un alma? El Padre Pío decía que cuando ayudas a un alma del purgatorio a llegar al cielo, ella se convierte en tu intercesora eterna. Tú rezas por ella en la tierra, y ella reza por ti en el cielo. Es un intercambio sagrado, una alianza espiritual, un vínculo más fuerte que la muerte. Porque el amor verdadero no muere con el cuerpo. Y los lazos de oración trascienden el tiempo y el espacio. Advertencia final. Lo más peligroso que puedes hacer es olvidar a tus muertos. No pensar en ellos. No rezar. Creer que ya están en el cielo solo porque fueron buenas personas. No. Las almas necesitan ayuda. Y muchas veces, se te aparecen en sueños para pedirte auxilio. Así que la próxima vez que sueñes con alguien que ha partido, no lo ignores. Piénsalo como una visita, un llamado.
Una súplica silenciosa desde el lugar donde las almas esperan. Esperan a que alguien las ame lo suficiente para ayudarlas a volar hacia la luz. Capítulo 4. Testimonios que hielan la sangre. A veces, no hace falta ver una aparición en la habitación. Basta con cerrar los ojos y dormir. Porque en el sueño, el alma se libera. Y en ese estado intermedio entre lo real y lo invisible, es cuando ocurren los encuentros más impactantes. Estos no son cuentos. No son leyendas. Son testimonios reales, recogidos por fieles devotos, y en algunos casos, confirmados por confesores y comunidades religiosas cercanas al Padre Pío. Historia 1. Me olvidaste. Ana era una mujer devota, de misa dominical y rosario ocasional. Su esposo, Roberto, falleció tras una larga enfermedad. Ella lo cuidó hasta el último suspiro. Pero tras su muerte, no volvió a rezar por él. No tiene sentido, pensaba. Ya está con Dios. Pasaron 5 años. Una noche cualquiera, Ana soñó que despertaba en su propia casa. Pero había una niebla espesa en el pasillo. Al fondo, estaba Roberto. Sentado. Con la misma ropa con la que fue enterrado. Pero su rostro estaba seco, gris, como de piedra. No movía los labios, pero su voz se escuchaba en su mente. Me olvidaste. Y luego, se desvaneció. Ana despertó temblando. Sintió un frío en la espalda como si alguien la hubiera tocado. Al día siguiente, fue a confesarse. Y el sacerdote, antes de que ella pudiera hablar, le dijo: ¿Tú has rezado alguna vez por el alma de tu esposo? Ella rompió en llanto. Ofreció 3 misas por él, ayunó una semana, y volvió a rezar el rosario como en sus primeros años de matrimonio. Nunca volvió a soñar con él. Pero cada vez que entra a una iglesia, jura sentir su presencia, como si estuviera de pie, detrás de ella, en paz. Historia 2. Necesito luz. Miguel tenía 23 años cuando su madre falleció de forma repentina. Fue un infarto. Nadie lo esperaba. Lo dejó con el alma rota y un vacío insoportable. Pasaron meses de duelo. Hasta que una noche, su madre apareció en sus sueños. Pero no estaba como la recordaba. Estaba en un lugar desolado. Gris, sin cielo. A su alrededor, sombras que se movían lentamente. Ella lo miró y le dijo: Hijo, necesito luz. Despertó llorando. Durante días no podía dormir. Fue entonces cuando, buscando respuestas, encontró un antiguo libro sobre el Padre Pío en la biblioteca de su abuela. En él, una frase subrayada: Las almas del purgatorio anhelan luz. Y la luz nace del sacrificio y la oración. Miguel decidió actuar. Durante 30 días rezó el rosario cada noche, ofreció ayunos, y pidió una misa por ella cada domingo. Al cumplirse el mes, soñó con ella una vez más. Pero esta vez, el escenario era otro. Un jardín lleno de luz, flores blancas, y una brisa suave. Ella sonreía. No dijo nada. Solo lo abrazó. Miguel nunca volvió a verla. Pero desde entonces, cada vez que reza, siente una paz que antes no conocía. Historia 3. No me dejes sola aquí. Esta es una de las historias más perturbadoras, pero también más liberadoras. María, una mujer de 52 años, perdió a su hija en un accidente automovilístico. Habían discutido el día anterior. Palabras duras, resentimientos antiguos. Y después, la muerte. El dolor la volvió fría. No rezaba. No hablaba de su hija. No lloraba. Hasta que, una noche, soñó que estaba encerrada en una iglesia antigua. El altar estaba cubierto de cenizas. Y detrás, gritando entre humo, estaba su hija. Mamá, no me dejes sola aquí. Despertó gritando. Se levantó y fue directo a un monasterio capuchino. Pidió hablar con el sacerdote más anciano. El fraile la escuchó, guardó silencio. Y luego le dijo algo que nunca olvidó. Tu hija no está condenada. Pero su alma no puede avanzar hasta que tú la liberes de la culpa. ¿Cómo la libero?, preguntó María, llorando. Con el perdón. A la semana, María se confesó por primera vez en más de 20 años. Pidió perdón a Dios, perdonó a su hija, y comenzó una novena por su alma. Después de 9 días, volvió a soñar con ella. La misma iglesia. Pero esta vez, todo estaba iluminado. Y su hija, estaba vestida de blanco, de pie frente al altar. Le dijo solo una palabra: gracias.
y desapareció en una luz tan intensa, que al despertar, María sintió que había dejado de cargar una piedra invisible sobre el pecho. Historia 4. Una sombra en la misa. Un monje capuchino cercano al Padre Pío contó que una vez, en plena misa, el padre interrumpió el momento de la consagración. Se quedó mirando hacia el rincón izquierdo del altar, y murmuró: ¿por qué estás aquí todavía? Aún no has recibido suficientes oraciones. Luego, cerró los ojos, levantó el cáliz, y dijo: esta misa es para ti. Vete en paz. Después confesó a los hermanos que una mujer fallecida en pecado mortal había pedido ayuda, y que solo tras esa misa pudo ser liberada. No subestimes un sueño. No descartes una presencia. No ignores una súplica. Los sueños con fallecidos no siempre son consuelo. A veces, son gritos desde el purgatorio. Y tú puedes ser el puente entre el dolor y la redención, entre la oscuridad y la luz eterna. Capítulo 5. El consejo del Padre Pío. ¿Qué hacer si sueñas con un fallecido? No hay nada más inquietante que soñar con alguien que ha muerto. Pero lo verdaderamente importante no es el sueño, es lo que haces después. El Padre Pío no era un hombre cualquiera. Veía el mundo invisible con los ojos del alma. Y decía con firmeza: las almas se aparecen a quienes pueden ayudarlas. Si se han manifestado a ti, es porque tienen esperanza en tu oración. ¿Lo escuchaste bien? Esperanza en tu oración. No en un sacerdote. No en un santo. En ti. Porque cuando sueñas con alguien que ya no está en este mundo, no es un juego del subconsciente. Es un acto de intercesión que te ha sido confiado desde el cielo. Y aquí viene la parte más poderosa. El Padre Pío explicaba que muchas almas del purgatorio no tienen a nadie que ore por ellas. Sus familias las han olvidado. Sus nombres se borraron de la memoria. Y solo cuando encuentran un corazón sensible, un alma abierta, entran en ese mundo intermedio del sueño para pedir ayuda. Ahora, ¿qué debes hacer tú? 1. No ignores el sueño. Escríbelo. Recuerda. Al despertar, escribe cada detalle. La ropa que llevaba a esa persona. Sus palabras. Su mirada. El lugar donde estabas. Todo importa. El Padre Pío decía que a veces los sueños están cargados de símbolos espirituales. Una casa vieja puede ser una señal de estancamiento. Un fuego suave puede indicar purificación. Un grito puede ser una súplica. El silencio puede ser más ruidoso que 1000 palabras. 2. Haz oración inmediata por su alma. Aunque no entiendas el mensaje, ora. Aunque pienses que fue un recuerdo, ora. Aunque no creas del todo, ora igual. El Padre Pío recomendaba oraciones breves y potentes como: Señor, si esta alma aún necesita tu misericordia, concédele la luz eterna. Si ya está en tu gloria, permite que esta oración ayude a otra alma más necesitada. ¿Sabes qué ocurre con esta simple plegaria? Se convierte en una moneda de luz en el mundo invisible. Y esa luz puede aliviar siglos de oscuridad espiritual. 3. Ofrece la Santa Misa por esa persona. Esto es fundamental. Nada tiene más poder que la Eucaristía. Padre Pío lo dijo. Una sola misa celebrada por un alma del purgatorio, mientras está allí, vale más que 1000 cuando ya ha llegado al cielo. Si soñaste con alguien fallecido, encarga una misa con su nombre. Incluso si no sabes si esa alma está en el cielo o no. La misa nunca se pierde. Dios sabe dónde dirigir esa gracia. 4. Haz un acto de penitencia o sacrificio por ella. Puede ser algo pequeño. No tomar café ese día. Evitar redes sociales. Hacer una caminata larga rezando el rosario. Ayunar una comida. Dormir sin almohada. El sacrificio ofrecido con amor es una chispa en la oscuridad del purgatorio. El Padre Pío vivía mortificándose cada día por las almas. Decía: el alma del purgatorio siente cada oración como una gota de agua en el desierto. 5. No hables con el alma. No busques respuestas. Solo reza. Esto es muy importante. El mundo espiritual no es un juego. Padre Pío siempre advertía: si un alma viene a ti, tú no debes buscar conversación, ni pedir señales. Tú debes orar. Solo orar. Y confiar en Dios. Porque si bien muchas almas piden ayuda, también existe el riesgo de que el enemigo se disfrace de quien amaste y aproveche tu dolor para confundir tu fe. Por eso, nunca invoques.
Nunca llames. Nunca intentes repetir el sueño. Solo ofrece. Solo ama. Solo intercede. 6. Confía en que tu oración tuvo efecto, aunque no sueñes más con esa persona. Muchas personas piensan: si no la volví a soñar, habrá servido de algo. Y la respuesta del Padre Pío era contundente. La caridad nunca se pierde. Toda oración sincera es usada por Dios con exactitud divina. Si esa alma ya fue liberada, quizás nunca más aparezca. Pero si otra necesita tu ayuda, puede que un día, otra cara te visite en sueños. Y si eso ocurre, ya sabes lo que debes hacer. Este es el poder que te ha sido dado. Con tu oración, con tu fe, con tu amor, puedes abrirle la puerta del cielo a un alma atrapada en las sombras. No ignores los sueños con los muertos. No huyas. No digas qué raro fue eso. Fue un llamado. Y tú, eres la respuesta. Capítulo 6. La verdad final, cuando sueñas con alguien que ha fallecido. Cuando sueñas con alguien que ya no está en este mundo. Hay algo dentro de ti que lo sabe. Ese sueño no es como los demás. No es una simple manifestación de recuerdos. No es nostalgia flotando en el inconsciente. Es algo más profundo. Más inquietante. Más vivo. ¿Nunca te ha pasado? Soñar con un ser querido fallecido y sentir que su presencia era demasiado real. Como si pudiera tocarte. Como si te mirara directamente al alma. Como si te estuviera diciendo algo. Aunque no pronunciara ni una palabra. Ese tipo de sueño, decía el Padre Pío, no es un juego de la mente. Es una intervención del cielo. O, en ocasiones, un grito desde el purgatorio. Nos acostumbramos a despedir a las personas como si ya no existieran. Lloramos en su funeral. Colocamos flores. Y poco a poco, los vamos dejando en el pasado. Pero el Padre Pío nos advertía algo crucial. Las almas no mueren. Solo cambian de estado. Cambian de lugar. Pero siguen conscientes, deseando, sintiendo, esperando. Sí, esperando. Porque muchas veces esas almas no están en el cielo aún. Están en un lugar intermedio, el purgatorio. Y allí, sufren. No un dolor físico, como en la tierra, sino un fuego más puro, el anhelo desgarrador de ver a Dios. Imagina amar con locura. Y no poder abrazar. Ver la luz. Pero no poder entrar en ella. Eso es el purgatorio. Y algunas de esas almas pueden acudir a ti, porque tú eres su única esperanza. Pero, ¿por qué en sueños? ¿Por qué no en una señal más clara? La respuesta es espiritual. Dios no fuerza. Dios susurra. Y los sueños son el único lugar donde la mente se calla y el alma puede escuchar. En los sueños no discutimos con la lógica. No negamos lo imposible. Simplemente, sentimos. Por eso, muchas almas aprovechan ese canal sagrado. No para asustarte. No para perturbarte. Sino para llamar a tu corazón. Para que reces. Para que perdones. Para que ofrezcas algo. Y les abras el camino hacia la paz. Escucha esto con atención. Una persona puede pasar años sin que nadie rece por ella. Sin que nadie ofrezca una misa. Sin una vela encendida. Sin una sola intención pronunciada en su nombre. Y entonces, cuando ya todo parece silencio, aparece en el único lugar donde aún puede ser vista, tu sueño. Tal vez solo te mira. Tal vez repite tu nombre. Tal vez dice algo extraño, que no entiendes en ese momento. Pero esa visita es sagrada. Esa alma te está eligiendo. Te está diciendo: todavía puedes ayudarme. Todavía puedes hacer algo por mí. Y en el mundo espiritual, un simple Padre Nuestro puede ser como una explosión de luz en medio de la oscuridad. Pero no todas las apariciones en sueños son para pedir. Algunas son para agradecer. Hay sueños en los que el difunto aparece radiante, con una sonrisa que te deja en paz, con una frase que no olvidas, con un abrazo que parece tan real que despiertas llorando. El Padre Pío decía que cuando un alma aparece en paz, podría ser que ya ha llegado al cielo. Y simplemente, Dios le permitió volver una última vez, para darte ese consuelo, para decirte que está bien, que no sufras más, que el amor no muere. Por eso, si alguna vez sueñas con alguien que ha fallecido, no lo tomes a la ligera, no lo guardes en silencio,
No lo deseches como una ilusión nocturna. Ese sueño puede ser la última oportunidad de redención para un alma, o la respuesta que tu corazón estaba esperando para sanar. Reza por ellos. Visita una iglesia. Pide una misa. Perdona. Haz ayuno, si puedes. Ofrece tus dolores, tus días, tus sacrificios pequeños. Cada acto de amor es un escalón hacia el cielo para un alma atrapada. Cuando sueñas con alguien que ha fallecido, no estás soñando con un recuerdo. Estás entrando, por un instante, en el mundo eterno. Un mundo donde el alma aún anhela, aún espera, aún ama. Y puede que tú seas el puente, la única persona que aún recuerda. Y en ese recuerdo, Dios puede hacer un milagro.